Buenas, estimados amigos y amigas del sector solidarista u otros sectores que hoy nos miran. Hoy traemos un tema sumamente interesante, perspectivas del sector de las cooperativas para el 2025. Pero no sin antes, William, ¿cómo se llama? Aquí estamos en Mandrágoras, amigos. Mandrágoras es un gastropop que, bueno, lo comentábamos antes de pensar en dónde podíamos hacer este nuevo episodio de Azot TV, su canal solidarista, que teníamos que buscar un lugar, algo que fuera de interés para los asociados. Y bueno, no es ningún secreto, Karen, y a nuestro querido invitado, don Rodolfo, que actualmente las asociaciones solidaristas están integradas por una cantidad muy grande de asociados que son pertenecientes o son considerados generación millennial y generación Z. Y cuando a este tipo de muchachos y muchachas a usted les dice Harry Potter, se van a dar cuenta de que este lugar es un sitio al que tienen que venir aquí en Barrio Escalante. Realmente, no voy a hacer muy amplio lo que me he encontrado por aquí, pero ¿Cómo es que aquí, se llama? Mandrágoras. Sí, Mandrágoras. y para los que han visto las películas o han leído las novelas como yo, pues evidentemente se van a sentir muy identificados porque aquí van a pasar no horas comiendo, no horas tomando, sino tratando de identificar todo lo que está alrededor. Así que ojalá tengan la oportunidad de venir aquí a conocerlo. Mandrágoras Gastropop, aquí en Barrio Muchas Escalante. gracias por la invitación, de verdad un lugar espectacular para quienes les gusta toda esta temática. Yo las arañas no, me quedo con el búho, nada más. Con ¿Cómo se llama? Hedwig, con Con Hedwig. Edwig, sí. Y me quedo con don Rodolfo Cronitrillo, que hoy nos acompaña. De verdad, muchísimas A gracias ustedes, gracias. a usted por recibir nuestra invitación desde Todo ASO gusto. TV. Pero adicionalmente también a todos esos amigos y amigas que desde casa, desde la oficina, desde algún lugar, pues hoy nos escuchan. Quiero presentar a don Rodolfo Oconitrillo, en este caso. Don Rodolfo Oconitrillo es profesional altamente calificado en el ámbito financiero con una sólida trayectoria en gestión de riesgos, en gobernanza, en inteligencia. Y aquí quiero hacer una acotación. Inteligencia, que hoy hablamos tanto de inteligencia artificial y lo vemos como algo malo, pero no llega a aportarnos y tenemos que acomodarnos, ya llegó. Así es. Y va más allá del chat GPT, que eso después tal vez nos puede Ahora les comentar cuento un un poquito poquito. de eso. Claro que sí. Y bueno, el desarrollo de productos financieros, consultoría, trabajos múltiplos que he hecho, pero a través de América Latina, lo cual Así nos es. llena de experiencia no solamente a nivel local de un tema de innovación, sino también del fortalecimiento para otras organizaciones. En su formación, él es máster en análisis de datos e inteligencia artificial. Adicionalmente, es licenciado en administración de empresas con énfasis en banca y temas financieros, además de estadísticas, mercados capitales y gestión de riesgo. Además, tiene una amplia trayectoria de 30 años de experiencia ocupando roles como gerente general, como director financiero, consultor, M-Alfa, Y M Alfa, que es la empresa de consultoría, que es la correcto, que empresa de hoy, sí. consultoría con la que hoy, pues, él hoy nos acompaña. Y adicionalmente, bueno, además de todos estos temas que don Rodolfo hoy realiza, también fue consultor para el BID, COLAC, en países como Colombia, Ecuador, México, Honduras, República Dominicana. Entonces, bueno, y además profesor, que eso también, pues, nos ayuda muchísimo hoy a poder transmitir información de forma fiable y fidedigna. Esta información es sumamente importante, yo sé, para las asociaciones solidaristas, de hablar de una perspectiva de las cooperativas. Hay muchos pues que todavía se abstienen a hablar del tema y bueno, hoy muy valiente don Rodolfo Oconitrillo nos dice sí, pero lo vamos a hacer desde una vía técnica, desde una vía de análisis de datos, desde una vía de análisis de la información que hoy vamos a compartir con ustedes. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenido, don Rodolfo Muchas Conitrillo, gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias, Y muchas bueno, gracias. a William, que hoy también me va a acompañar, porque Sí. esto de Harry Potter, Harry Potter. no, o sea, estamos Harry aprendiendo Potter, aquí. está bien. Bueno, pues acá estamos. Don Rodolfo, vamos a ver, uno de los temas que me llamó muchísimo la atención, específicamente para conversar este tema de cooperativas, bueno, uno es la inquietud que tienen las asociaciones solidaristas y yo creo que inversionistas y muchos más con el caso de Copeservidores en el 2024.
Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención cuando vi una entrevista suya relacionándolo con un análisis técnico, un análisis de datos, no solamente de especulación sobre lo que podría o no pasar con respecto al 2024. Y eso sinceramente, creo que es importante este estudio que usted hace del sector cooperativo, cooperativo en este caso nos vamos a referir a cooperativas de ahorro y crédito propiamente, y pues un gusto desde ASO TV poderles hacer llegar información importante para su toma de decisiones con información realmente fiable y que estos temas de verdad puedan ayudarles a ir tomando decisiones asertivas, asociaciones, inversionistas o quien hoy nos estén viendo, o las mismas cooperativas. No quiero empezar sin antes preguntarle quién es Rodolfo. ¿Por qué esto del análisis de datos? ¿Qué es lo que ha llamado la atención de Rodolfo Cornitrillo con este tema? Y bueno, y personalmente, ¿qué quiera comentar? Muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Y muchas gracias, Karen, don William, por el espacio. Bienvenido. Gracias. Bueno, yo en el año 82 me gradué de quinto año y comencé en banca. Comencé a trabajar en un banco público hasta el año 87. En el año 87 me fui para otra institución pública y posteriormente entré en el 89 al Infocop. En el Infocop me tocó atender a través de un programa, de un fideicomiso. Me tocó atender a 13 cooperativas de ahorro y crédito que estaban teniendo algunas situaciones, principalmente con el manejo de liquidez. Y posterior a eso, pues ya pasé a trabajar a una federación, a la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito en el año 91 y entrar con un programa del WOCO, que es el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Y a partir de ahí, pues entonces ya entré en el mundo de las cooperativas de ahorro y crédito de lleno, con distintos puestos en 5 cooperativas de las que hoy existen todavía y que son grandes. Director financiero, director de proyectos, estuve como asistente de gerencia, estuve como director de mercadeo en algún momento. Y después de eso, pues me tocó trabajar también en el proceso de la creación de la ley para la regulación de la actividad de intermediación financiera de las cooperativas de ahorro y crédito, que es la ley 7391. Y bueno, de ahí nos fuimos hasta el año 2010, en donde ya fundamos la empresa. Sin embargo, seguía trabajando para algunas cooperativas. Y bueno, para darte respuesta sobre el tema de los números y las estadísticas, casualmente cuando comenzamos con la federación y con el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, una de las prácticas que es, como quien dice, por defecto, es el tema del manejo de los ranking, que se llaman, ¿verdad? Sí. Y en el caso nuestro, dichosamente, en el caso de Costa Rica, contamos con mucha información. La superintendencia en eso ha sido muy acucioso, muy ordenado, muy estructurado, y contamos con mucha información para hacer el análisis de todo el sistema financiero regulado. Infocop cuenta con algunos datos del sistema financiero cooperativo, digamos, regulado por el Infocop. Entonces, pues hemos creado como una disciplina en el manejo de las estadísticas y los datos numéricos, y que inclusive como empresa de consultoría lo seguimos llevando porque muchos de nuestros clientes son cooperativas de ahorro y crédito y las mismas federaciones. Entonces ellos siempre piden los insumos sobre cómo está el sistema, qué está pasando y qué es lo que se puede inferir desde el punto de vista táctico y estratégico a nivel sectorial y financiero, ¿verdad? Claro. Claro, porque el sector cooperativo es uno, pero bueno, está el sector de asociaciones solidaristas, el sector Claro. No del queda mercado ajeno financiero. No queda ajeno. no queda ajeno al sistema financiero, ¿verdad? No queda ajeno al sistema Sí. financiero. Bueno, ya sabemos por qué hoy don Rodolfo Conetrillo nos acompaña hoy, porque definitivamente el hacer los análisis de datos, porque no solamente tener datos, Así es. sino realmente analizarlos y analizarlos debidamente. Ya en materia propiamente, hubo algo que me llamó mucho la atención de una de las entrevistas que miré sobre usted, y fue la posibilidad de realizar un estudio de todo el 2024. Correcto. Un año bastante Sí, golpeado, particular, atípico, ¿verdad? Y en esta materia, usted mencionó riesgo sistémico Ujú. y como efecto dominó, Así es. que ha sido un tema un poco cuestionado por otros, ¿verdad? Otros dicen que no hubo riesgo sistémico, pero lo cierto del caso es que ha sido un efecto dominó, un efecto que
no solamente afectó a Copeservidores, en este caso propiamente, sino a otras instituciones. Entonces, ¿qué aspectos relevantes de ese estudio que usted realizó nos podría usted comentar eh, sobre el sector cooperativo de ahorro y crédito? Y adicionalmente, sobre este último estudio, también usted menciona un primer trimestre ya analizado del 2025. También, sí. Entonces, vamos por lo primero. Ok, vamos por el ¿Qué 2024. aspectos 2024, qué aspectos nos enseñó? Porque yo creo que claro. de los desafíos aprendemos. Entonces, ¿qué nos enseñó al sector como tal cooperativo y al sector del mercado financiero? Ok, excelente. Bueno, básicamente, cuando uno analiza el caso Copeservidores, tenemos un caso histórico también, que fue el de Copemex, ¿verdad? Hace una década, un poquito más de una década, en donde son temas que yo llamaría circunstanciales, ¿verdad? O sea, no hay que relacionar sectores con eventos como ese, porque dichosa y lamentablemente a la vez, ¿verdad? Tenemos el caso de otra entidad financiera en el año 2024, que también entra en un proceso de intervención y de resolución, y que de una forma u otra nos dicen que hay factores comunes que, podría decir, dan como resultado esa lamentable fase, ¿verdad?, que es la intervención y la resolución, que tiene que ver mucho con gobierno corporativo, ¿verdad? El tema de gobierno corporativo, y lo hemos visto en toda Latinoamérica, me ha tocado trabajar en 14 países, al día de hoy llevo 192 entidades visitadas, conocidas o con algún proyecto desarrollado, y básicamente lo que uno puede identificar es que sí hay temas de liquidez, sí hay temas de riesgos, hay temas de riesgo mercado, algunos operativos, pero básicamente el tema que es del detonante es el tema de la gobernanza y el gobierno corporativo, ¿verdad? Más que todo con temas de experiencia y de idoneidad, básicamente. O sea, el deber de cuidado y el deber de lealtad, que son los que se quebrantan muchas veces. Eso nos generó en el año 2024, pues, yo llamaría una reacción positiva al sector en términos de, uno, tomar algunas acciones concretas para blindar sobre todo el tema de liquidez, que era el que sabíamos que inmediatamente iba a hacer la reacción más inmediata, y a la vez rescatar un tema que históricamente se venía manejando, y es que el sector cooperativo de ahorro y crédito supervisado y en general es el que maneja el índice de suficiencia patrimonial más alto, y adicionalmente los niveles de cobertura de liquidez más altos. O sea, cuando nosotros comparamos al sector cooperativo de ahorro y crédito históricamente, que era muy criticado en términos de que, oiga, ¿para qué tienen tanta liquidez, tantas inversiones con rentabilidades tan bajas? Bueno, hoy nos da la buena noticia que gracias a eso pudo reaccionar de forma muy responsable y muy efectiva, y que hoy más que nunca están convencidos de que ese indicador que superaba más o menos entre el 15 y el 17% promedio de lo que maneja el resto del sector, pues dio muy buenos resultados. Otra segunda enseñanza que nos da el proceso es ser más eficientes en el tema de procesos, ser más acuciosos en el manejo del costo operativo, ¿verdad? La normativa, sin duda alguna, ha generado procesos de inversión importantes que a la postre han tenido que acompañarse de más inversión en tecnología, y que esa tecnología ha permitido que igual se desarrollen más competencias en el personal, ¿verdad? Un manejo de portafolio muy especializado. Dichosamente el año 2024 fue un año de bajo crecimiento crediticio. A todo el sistema lo afectaron las estimaciones para incobrables. Tuvimos una regulación 1421, una normativa CONACYF 1421, que hizo un cambio importante a nivel del cálculo de estimaciones. Y tenemos una 306 que entró este año, SUGEP 306, que entró en el 2025, que exige mucho más fortaleza, digamos, patrimonial a el sector cooperativo de ahorro y crédito. Y que eso nos enseñó a que desde hace 3 años teníamos que ir preparándonos en una redefinición de la estructura financiera de las cooperativas. Entonces, enseñanzas, número 1, mantener un manejo del portafolio muy eficiente, de mucha calidad, muy seguro. Número 2, seguir manteniendo niveles de liquidez importantes. Número 3, desconcentrarnos llamémosle así,
concentraciones masivas, nocivas en inversionistas muy grandes, ¿verdad? Y a la vez, como les digo, manejar un poco mejor el tema de los calces y las brechas para efectos de que las cooperativas puedan no solo ser rentables en términos de cartera crediticia, sino también en el manejo de su liquidez. O sea, el tema de portafolio es una gran enseñanza del 2024. Claro. Y esto es un tema súper interesante porque no es un tema solamente para cooperativas. Es un tema que Claro. también cala a otros sectores como el solidarista, como los bancos, ¿verdad? Por otras situaciones que ahora tal vez don William nos va a abordar. Este tema de gobierno corporativo, riesgos de colusión. Se dice que de aquí al 2030 es una de las tendencias, Claro. y porque no vaya a llegar a ser una mega tendencia, de una de las cosas no tan positivas que uno esperaría, pero que posiblemente vaya en aumento Claro. en diferentes países, y Costa Rica no está exento. Claro. Entonces, de ahí, pues el debido cuidado o la debida diligencia que usted nos indica, pues creo que son aprendizajes del 2024 para todas las asociaciones y el mercado financiero. Pero bueno, eso vamos a hablar más adelante del mercado financiero. Tal vez acoto ahí que el negocio de la Claro. intermediación financiera es muy particular, muy especializado. O sea, ser un dirigente, un directivo o formar parte de un cuerpo gerencial no es simplemente haber llevado administración y conocer del tema de indicadores financieros. O sea, esto es muy particular, es un negocio que hay que tener muchísimo cuidado porque Claro. cualquier error se refleja en resultados. Totalmente de acuerdo. Y de ahí, pues yo creo que ya hemos insistido mucho en el tema de la necesidad en otros programas de formación, porque si bien es cierto en asociaciones solidaristas, igual que en ciertas cooperativas, escogen por asamblea y demás la parte de los miembros que representan, el tener un perfil ideal, un perfil deseable, eso no nos lo limita, Así ¿verdad? es. Y si no lo tiene, no es pecado, como dice el gobierno corporativo. Si no cumple, explique y haga su plan de acción, capacítese. Claro, Prepárense. Y mientras, llénese también de asesores que les puedan guiar, Así ¿verdad? es, correcto. Ahora sí, 2025. Ok. Me explicaba usted antes de cámaras, ¿verdad? Que ya Claro. tienen los primeros resultados del Claro. 2025 y esto me generó muchas ansias. Claro, claro. No, ¿Cuáles y a son? todo el sector, Karen. Y a a todo todos el los sector, solidaristas. todos están aquí en este Claro. momento. ¿Qué va a pasar en el 2025? ¿Cuáles son esos desafíos o esas oportunidades que podemos mirar Ok. respecto al comportamiento de las cooperativas de ahorro y crédito para el 2025? Ok. Posteriormente creo que vamos a hablar un poquito sobre temas de cuáles son los elementos claves que debemos de entender y de abordar para tomar decisiones en dónde invertimos, Claro. que es complementario a lo que les voy a comentar. Adelante. El año 2025, en el primer trimestre, podemos identificar tres características muy particulares, muy positivas del sector. Primero, hizo un reprecio de sus carteras pasivas, o sea, el tema de la disminución de las captaciones, que todo el mundo lo hizo el año pasado como un tema de alerta, si ustedes lo ven a nivel de la prensa y demás, decía, se sigue decreciendo el tamaño de las cooperativas y las captaciones. Suena extraño lo que les voy a decir, pero eso es bueno. ¿Es bueno en términos de qué? Número uno, Copeservidores era una cooperativa que ponía precios altos, ¿verdad? Y generaba una definición de precios muy distorsionada. En el momento en que Copeservidores ya no está, pues por supuesto se normaliza el tema de las tasas de interés. Muchas entidades, digamos, sin fines de lucro, como las solidaristas, retiran el dinero. La disminución fue de un 13% en captaciones en el sector cooperativo de crédito en el año 2024. Y eso generó que, pues, algunas tasas de interés... Me detengo ahí. Sí. Solo un 13% fue retirado por asociaciones solidaristas. No, 13% disminuyó las captaciones Disminuyó totales. las captaciones totales. Correcto, Ok, sí. listo. Igual la liquidez disminuyó, pero no tanto. Tuvo una gran ventaja y es que, si bien es cierto que disminuyó la captación de algunos inversionistas, igual también entraron otros nuevos. ¿Sí? El beneficio que se generó fue el reprecio. O sea, hoy por hoy tenemos un 2% más bajo el costo financiero de las captaciones. Entonces,
El 2025, Sí, un reajuste a nivel claro, sí, correcto. entonces, ¿qué pinta para el 2025? Un mejor margen de intermediación. ¿Sí? Las estimaciones para incobrables a razón de que el año pasado crecimos poco, 2,5%, y este año las expectativas son de un 4,5% aproximado en cartera crediticia, nos generan una colocación mucho más sana, porque ya hubo una depuración a nivel del sistema financiero de los principales deudores que estaban más contagiados. La entrada de la 1421 genera una oportunidad de negocio muy importante para todo el sistema financiero. Entonces, lo que vemos este año es menos estimaciones para incobrables. ¿Eso qué significa? Un mejor resultado. O sea, menos gasto financiero, menos estimaciones para incobrables, un crecimiento crediticio más sano, no porque lo esté haciendo mal el sector, sino porque en términos generales lo que tienes es un sobrecalentamiento crediticio con una cola que traemos de deudores muy afectados históricamente. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos para este año? Bueno, un poquito más de inversión, pero que es compensado por esos dos elementos, y yo diría que una evolución digital, no me gusta hablar de transformación, me parece que ya es un concepto ortodoxo, ¿verdad? O sea, esa evolución digital que nos ha permitido todos los temas fintech, la inteligencia artificial, se está viendo aplicada para mejorar un poco la eficiencia y la disminución de los reprocesos que tienen un costo importante. Entonces, si usted me dice de perspectivas de este año, vamos a tener un crecimiento de cartera promedio mayor y más sano que el del resto del sistema. Tenemos una reducción del costo financiero muy importante y dichosamente tendríamos unos 2.000, 2.100 millones más de excedentes. O sea, estaríamos recuperando el excedente del año 2019-2020, en el entendido que entre 2020 y 2023 tuvimos el efecto pandemia, ¿verdad? ¿Sí? Pandemia. Entonces, muy positivo para este año para el sector. Y yo digo que para todo el sistema financiero, ¿verdad? Estamos en un proceso de aprendizaje, pero creo que de eso vamos a hablar un poquito después, ¿no? Sí. Vamos a ver, hay una sensación, y esto es una especulación o sensación, y yo sé que usted está transfiriendo lo que está comentándonos ahorita a través de los diferentes datos que usted ya tiene en su proyección o en su estudio correspondiente. Sin embargo, en las asociaciones solidaristas o inversionistas, hay un tema de que si podemos confiar en las cooperativas de ahorro y crédito. Claro, claro. Porque, vamos a ver, hay sectores que están afectados en las mismas cooperativas y hay sectores en las asociaciones que están bien afectados. Correcto. Entonces, bajo su conocimiento, bajo todo este tema de datos y análisis, ¿qué consejos podría darnos? Okay. Porque hay un tema de confianza, claro. de dónde invertir mi dinero y si las cooperativas o no son confiables. Claro. Así abiertamente, Claro. creo que es un sentir, ¿verdad? Es que, generalizado. muy directo, claro. No, y lo que recién sucedió, porque realmente se siente reciente, el tema de copreservidores, Claro. y se entiende, y se vale, como dicen. Es un tema de que se vuelve emocional, y Total. ante una situación emocional es lógica la reacción. Absoluto y totalmente. Pero, y aunque se entiende y es aceptable y es lógica, tenemos que tener en cuenta, por dicha, don Rodolfo tiene la parte técnica que es la que nosotros queremos poner sobre la mesa para todos los compañeros solidaristas. ¿Para qué? Para que ya no sea solo una cuestión de reacción, sino de acción. O sea, se vale reaccionar, sí, pero ok, ya viene el momento de que accionemos. Y eso no es ningún secreto para el sector solidarista sobre la visualización, como bien lo dice Karen, sobre lo que es el cooperativismo como tal, porque es uno de los agentes primordiales de nuestro sistema financiero nacional. Entonces, hay que decirle a la gente, en términos técnicos, en términos apoyados por cifras, si es o no algo viable, si es algo no confiable. Correcto. Y dejando un poquito de lado ya la parte emocional, que a todos nos dolió, pero sí ir de la reacción a la acción. Ok. Vean, en el caso de Copaservidores y de muchos otros hemos tenido inversionistas sofisticados, inversionistas no sofisticados. O sea, hay que ver que gente que conocía técnicamente igual invirtió y siguió invirtiendo. Yo les voy a comentar una anécdota de mis 15, 16 años de trabajar en el tema PYME. O sea, desde que trabajé en algún momento con el BID y con la DGRV, que es la Confederación Alemana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, comenzamos a trabajar un poco la diversificación de carteras. Y entre esos está, bueno, cómo bajar
la concentración de consumo para dirigirnos a otro tipo de carteras, principalmente pymes. Y me ha tocado pues implementar muchos modelos de scoring, cálculo de PD, modelos econométricos para el análisis de pymes. Entonces voy a hacer el mismo ejemplo que le doy a muchos de los pupilos en donde montamos unidades pymes que con las intenciones de inversión. Cuando usted llega a una empresa a hacer un análisis de crédito, porque le va a dar un crédito, no se deje engañar por espejitos. Si usted ve que tiene la mejor empresa del mundo, lo atendieron de la mejor forma cuando entró, adicionalmente le dieron el mejor café del mundo, llegó el gerente en su super mega carro y adicionalmente usted ve que lo llevan a almorzar y que todo pareciera que está súper bien, cuando usted va a hacer una inversión o usted va a otorgar un crédito, eso no es el elemento. O sea, el elemento es el técnico, ¿verdad? Entonces, nosotros en el 2024 y en este 2025, lo que vemos en el sector cooperativo de ahorro y crédito es un aprendizaje relativamente de bajo costo, en el sentido de que, si ustedes lo ven, todas las cooperativas salieron adelante y todo el dinero se ha devuelto, a pesar de la presión que se ha hecho en muchos inversionistas por sacar el dinero. ¿Cuál es mi recomendación para cualquier inversionista? Y por eso sea el símil del inversionista sofisticado y no sofisticado. Es que la verdadera claridad está en las cifras y en el gobierno corporativo. O sea, uno tiene que darse cuenta de quiénes son los directivos, cómo se administra la empresa, cuáles son sus antecedentes y bueno, hoy por hoy aplicamos modelos de portafolio inversiones basados en sistemas históricamente reconocidos, por ejemplo, un modelo econométrico Z-Alman, que dicho sea de paso, con una de las federaciones lo acabamos de actualizar a nivel de sus indicadores, de sus pesos. Con 6 indicadores podemos identificar claramente si una empresa financiera, indistintamente que sea cooperativa, cualquiera que ustedes quieran analizar y que sea un intermediario financiero, con 6 indicadores podemos saber cuál es el indicador de solvencia que tiene esa entidad y si usted puede invertir o no. Entonces, recomendación, sofisticar a la gente que maneja el portafolio de inversiones. Es que el portafolio de inversiones es el activo productivo el segundo activo productivo más importante de cualquier entidad. Hoy, además, en la solidarista más bien es el activo productivo más importante porque tiene más portafolio que cartera de colocación. Crédito, sí. Entonces, ¿cómo no vamos a profesionalizar quienes manejan ese portafolio? ¿Cómo no vamos a contar con la asesoría técnica para que nos indiquen si invierto o no invierto, en qué tipo de instrumentos, en qué tipo de emisores, cuál es la calidad de esos emisores? Si tienen calificación pública o no la tienen, si es privada o no la tienen. Ya no tenemos la ficha Camels, pero tenemos calificaciones importantes como un Z-Alman, que lo puede implementar cualquiera. Entonces, la tecnificación del manejo del portafolio es una de las recomendaciones. ¿Es confiable invertir en cooperativas? Para muestra un botón. Superamos todas las situaciones y 2 cooperativas de ahorro y crédito que fueron seriamente impactadas, simplemente cambiaron de giro oportunamente y devolvieron todo el dinero y se convirtieron en cooperativas de servicios múltiples, o sea, sin ningún problema, ¿sí? Con el apoyo de 2 cooperativas muy grandes, ¿verdad? Entonces, el sector es confiable. El tema es que yo no les puedo decir inviertan en tal o inviertan en X o inviertan en Y. Lo que les puedo decir es mejoren su análisis, profesionalicen la forma en que gestionan sus portafolios de inversiones, usen herramientas, no es tecnocracia, se hace en todo el mundo desde hace muchos años. Y tenemos que implementarlos en cualquier entidad en donde estemos administrando plática del público. Es que este es un tema de gobierno corporativo. O sea, la responsabilidad que tengo ante terceros de administrar adecuadamente los recursos. Y en eso, indistintamente de todo el tiempo que yo he trabajado en el sector, puedo decirles que en materia de liquidez, en materia de gestión de riesgos y la profesionalización inclusive, a nivel de gobierno corporativo, puede ser uno de los sectores que han hecho cambios importantes y no solo eso. Verán ustedes este año cambios mucho más importantes a favor en términos de lo que es la estructura de gobierno corporativo. Tal vez para terminar ahí, recuerden que nosotros en este momento tenemos 2 grupos de cooperativas reguladas, llamémoslo así. Uno es lo que llamamos regulación plena, que son 6 cooperativas, y la otra es la regulación proporcional, ¿sí? En ambos casos,
las exigencias y la convicción que a nivel interno hay sobre la mejora de la experiencia y la idoneidad han sido como el tema de cada día, ¿verdad? O sea, hay una evolución, una conversión, y eso es otra de las enseñanzas que nos generó Cope Servidores. Tenemos que tener gente idónea y experta en el negocio. Si me permites, Karen, una cosa que quiero sacar, entiéndase como nota al margen. Me encantó eso de que 2 cooperativas vinieron y acompañaron y le ayudaron a estas otras 2. Se ayudan dentro del sector. Sí. Dicen que por ahí siempre nos dijeron en la escuela que es malo copiar. Cuando lo que estás copiando es bueno, no está para nada mal. Y lo tomo como para nuestro sector como un buen mensaje. Continúa. Claro, no, es un buen aprendizaje, no creo que solo para cooperativas, para el sector solidarista también. Esas cooperativas, ¿se pueden mencionar? Sí. Sí, sí, las Sí. mencioné, Copeamistad y Copelecheros. Copeamistad y Claro, Copelecheros, claro. y como 2 de Cope Alianza y Copenhague, Copenhague. sí, ambas Fueron 2 de las cooperativas que apoyaron Sí, para el proceso de técnica cambio. y operativamente y regulatoriamente, porque este es un tema no solo de decisión entre cooperativas, es todo un proceso muy formal ante Claro. la superintendencia, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Bueno, y voy a otro tema que yo creo que también en el sector ahorita está bastante, em, estamos a la espera de ver qué va a pasar con la resolución, ¿verdad? De la 4021. Claro. Es un tema bastante importante. ¿En qué va a finalizar esto? ¿Qué va a terminar esto? ¿Será que podemos pensar en una posible extensión de plazo de, de este... El de proceso de esta, intervención de Cope sí, Servidores. del proceso, sí, de la administración que tenemos actualmente en Cope Servidores, para ver si podemos recuperar más, ¿verdad? Por lo menos el tema de inversiones, y no irnos a una ley concursal bueno, que por estadísticas, ¿verdad? La ley y datos históricos, el tema de lo que son las leyes concursales, la extensión de tiempo y los resultados, pues no son como los más óptimos, ¿verdad? Entonces, podría pensarse que la 4021, que así lo permite, podrá extenderse en tiempo. ¿Y cómo ve esta posibilidad usted técnicamente, en vista de que esto podría beneficiar más o no a los inversionistas? Ok, por defecto no debiera. Por defecto no debiera en el sentido de que un proceso de resolución tiene un plazo muy específico y parte de las modificaciones o propuesta de modificación que está haciendo el CONACYF a solicitud de la superintendencia de la SUGEF, pues va en ese sentido, ¿verdad? En el sentido de tener una ley de resolución y de seguro de depósitos adecuada a, lamentablemente, 2 casos prácticos del 2024, ¿verdad? O sea, se estrenó demasiado rápido. Estos temas, la extensión, la historia nos dice que no tienen los mejores resultados, y no solo en el caso de Costa Rica, lo vivimos en Ecuador, lo vimos en Colombia en su momento, lo vimos en otros 2 países, y lo que nos dimos cuenta es que más bien extenderlo mucho puede ser una pérdida de valor de los activos y una asignación de costos a otros trámites conexos, ¿verdad? Muy alto, ¿verdad? Entonces, pareciera que lo mejor es en el tiempo, 2025 sea como que la fecha límite para que el proceso de resolución llegue allá a una definición absoluta de cuánto es el valor de liquidación. Recientemente vimos que hay otra parte de la cartera que la va a comprar el Banco Popular. Eso nos permite un porcentaje adicional importante. Quien quita un quite que suceda algo similar después de esto. Yo sí creo que atender, en el caso muy particular de quienes se vieron afectados por una pérdida, atender lo antes posible a través de provisiones, ¿verdad? La creación de estimaciones para incobrables en sectores que no están directamente regulados o supervisados, un mejor manejo del portafolio, como ya lo dijimos, y la rentabilización de las carteras crediticias son más bien las acciones concretas en las que hay que concentrarse para efectos de ir creando mejores resultados. Doloroso decirlo, pero una de las prácticas que aprendimos, o se aprendió el año pasado, es que la capitalización
los excedentes, de los resultados y el fortalecimiento patrimonial son factor clave del éxito en este momento, no solo por temas regulatorios, sino por aspectos de sostenibilidad. Así que me parece muy bien que las recomendaciones van en que, uno, prepararnos para que el proceso no sea más largo, ir haciendo un ahorrito, ¿verdad?, para poder cubrir adecuadamente las posibles pérdidas, y adicionalmente, pues ser mucho más estrictos, disciplinados y técnicos en el manejo del activo productivo, ¿verdad? Que eso es lo que yo diría que compete en este momento. Totalmente. Bueno, ya vendrá otro programa, ¿verdad? Sí, Que sí, abordaremos el tema de las NIF y la NIF 9, me imagino. La todo NIF el 9, tema la NIF 9. de estimaciones y todo así eso. es. Creo que es una muy No, y buena más práctica. que vienen pues, innovaciones a partir de febrero de 2025 que se aprobaron y que tienen que implementarse a partir del 1 de enero de 2027, pero eso lo tendremos en otro episodio con los compañeros de Vargas. NIF 9 aplica para portafolio de inversiones y exacto. para cartera Para crediticia en ambos casos, ¿verdad? crediticia. No, y el hecho de la diversificación de negocios en el caso de asociaciones solidaristas, Claro. hemos venido insistiendo Por mucho supuesto. sobre esto, nos permite buscar manera porque hoy, y tal vez acá le traslado a don William un poco este tema. Sí, es que ya nos queda poco tiempo, don Rodolfo, Sí, pero no quiero que se nos Qué quede pena en que el me haya tintero. extendido, disculpe. Exacto. No, para nada. No, muchas El tema gracias. es superinteresante. Hay dos temas particulares, voy a tratar de resumirlos a nivel de preguntas, que realmente para el sector solidarista es primordial. Recién estamos hablando de la posibilidad de una extensión o no del plazo del tema de resolución que tiene el caso Copeservidores, pero, y me voy a atrever a leer más específicamente que parafrasear. ¿Por qué? Porque no quiero que los solidaristas sientan que se nos quedó algo en el tintero. Entonces, no solo tenemos el caso Copeservidores, recién pasa, no es lo único. Recién arrastramos de hace un poco tiempo atrás el caso Aldesa. Ajá. El año anterior también pasa esto con el tema de la financiera de CIFIN. Así es. Ya desde ahí empieza, como dicen, a sudar más y más el sector. Hablamos de la crisis de los fondos de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica y lo que pasó con este tema inmobiliario, que se vuelve también un tema más. Claro. Lo que ahora está saliendo constantemente en las noticias por la situación de un banco de Panamá y en nuestro caso en Costa Rica, y hacen ya mención específicamente del banco BCT, el tema de Transcommerce, que tampoco deja de ser algo al margen, que es una bolsa de comercio, que no está regulada, que no, etcétera, ¿verdad? Pero cuyo fideicomiso es sostenido por un banco del Estado, que es muy importante. Y como si no fuera suficiente, ¿verdad? Y que también está en el proceso de investigación por aquel famoso caso del cementazo. Es que en tiempos históricos financieros, 5 años no es nada en la historia. Y realmente lo estamos viendo en un periodo inclusive menor que eso. Y de lo que podría venir inclusive con investigaciones de otras entidades financieras que se están desarrollando. Evidentemente lo que sucedió en el 2024 con Copeservidores lanzó muchas alertas y provocó que con mayor incidencia pues la Superintendencia y la CONACYF tomaran más cartas en el asunto. Entonces, obviamente esto genera pues una incertidumbre bastante grande dentro del sector solidarista como uno de los inversionistas. Ya usted lo mencionó, un porcentaje importante de los dineros que fueron pues retirados por las asociaciones durante el 2024, no es poco, porcentaje no llega, usted lo mencionó, no llega ni al 20%, pero en términos de dinero para el sector es muy grande, son millones y millones. Mucho. Entonces, estamos viendo una situación, es más, como si no fuera suficiente, el actual superintendente que viene del Banco Central de Costa Rica, en una entrevista reciente, pues publica que existe mucha normativa, ¿verdad? Y el tema es que eso a veces más bien genera desconfianza cuando se hacen ese tipo hasta de intervenciones. Voy a ser puntual. ¿Qué acciones técnicas, porque estamos viéndolo desde el punto de vista técnico, que es lo que queremos, y dejando un poquito más la parte emotiva de lado, recomienda usted para lo que son asociaciones solidaristas? Y me gustó mucho que mencionara desde el puro principio el tema de gobierno corporativo. Claro. Eso, que es parte de mi ejercicio profesional, para mí es relevante. Total. Pero puntualmente, ¿cuáles serían esas recomendaciones para las asociaciones solidaristas que tienen este abanico de condiciones y situaciones que realmente los está preocupando? Ok, perfecto. Bueno, primero tal vez... ¿Yo le puedo agregar algo más? Claro, sí, adelante. Sí, claro. ¿Y qué indicadores debemos de su Claro. De hecho, se los iba a decir. Ok, vean. Primero, si ustedes se acuerdan al inicio de esta, yo no digo entrevista, de esta agradable conversación, ¿sí? Les comenté sobre los temas de la cobertura de liquidez. Por ejemplo, el sector cooperativo llegó a tener un 58% de cobertura
del total de sus captaciones. Este año estamos cerrando con un 43%, para que sepan más o menos cómo ha cerrado esto. Estamos a 7 puntos por arriba de lo que mantiene el resto del sistema financiero. Sin duda alguna, eso sigue dando una gran muestra de que hay respaldo importante para no caer en alerta o no asustarse o no pensar que el sector quedó debilitado. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las intenciones de cualquier administrador financiero, desde el punto de vista de intermediación, es pues, sacarle un rendimiento adecuado de acuerdo a un apetito y un perfil de riesgo de sus inversiones. Y en el caso de las solidaristas, que el portafolio es un componente muy importante, pues por supuesto que seguirán viendo, y no por casualidad se hacen la pregunta de si invertimos o no en cooperativas, ¿verdad? Entonces, obviamente la tasa de interés que brinda el sector todavía es atractiva. Y esa es una pregunta que no me ha hecho, pues la voy a decir. ¿Por qué es atractiva? ¿Por qué seguimos pagando más que el sector? Porque tenemos un indicador que históricamente lo hemos venido mejorando, que es el costo de manejo, que es el gasto administrativo entre el activo productivo. Y ahora que logramos reducir el costo financiero, o sea, hacer un reprecio, pues por supuesto que tenemos un margen importante para poder ofrecer mejores tasas, con la misma o mayor seguridad que antes. Los casos, todos los que han mencionado, si ustedes lo ven, tienen un factor común. Todos tienen un factor de gobierno corporativo. Y típicamente esa es la recomendación al sector solidarista. Ustedes no pueden en este momento decir que seleccionan a sus directivos con toda la amplitud técnica que se pudiera hacer, porque es la gente que trabaja en una empresa muy particular, en donde pueden ser profesionales excelentes, pero no conocen el negocio de la intermediación financiera. Si además de eso tenemos una gerencia que tampoco conoce el negocio totalmente, y no nos hemos sujetado históricamente a requerimientos normativos, pues no hay duda que la probabilidad de que cometamos sesgos técnicos es muy amplia. ¿En qué se tiene que concentrar una entidad no regulada para tener cualidades de regulada? Número uno, conocer el negocio de intermediación financiera, aunque sea lo más básico, pero entender qué significan brechas, calces, qué tiene que ver el resultado, cómo se mide la rentabilidad, cómo se mide el costo de manejo, cómo se mide el tema de la brecha como tal, temas muy técnicos, pero que son 5 o 6 que ustedes deben de incluir en sus programas de capacitación para idoneidad y experiencia, número uno. Número dos, tratar de tener gerentes que no necesariamente surjan de la misma empresa, sino que vengan también con conocimiento del sistema financiero, que hayan trabajado en el sistema financiero. Y en materia del portafolio de inversiones, pues por supuesto, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? O sea, muy importante como mínimo, y tenemos un curso de bolsa que lo llevé hace muchos años, pero excelente, un administrador de un portafolio de inversiones como mínimo debe tener el curso de bolsa. O sea, invertirle $1,600, $1,800 a una persona para que se vuelva experto en eso, me parece que a la par de las pérdidas que se han tenido, es cualquier cosa. ¿Okay? Indicadores relevantes. Bueno, número uno, la liquidez, ¿verdad? Determinante la liquidez y el buen manejo del portafolio de inversiones en el caso de ustedes. Rentabilidad versus riesgos. ¿Cuáles son los modelos que manejan para la gestión de riesgos? Manejan modelos de riesgo de mercado, de análisis de brechas, optimizador de portafolios, número uno. Número dos, el tema de la calidad de la cartera crediticia, que aunque sea poco lo que manejan, ¿cómo están calculando las estimaciones? Cuando a mí alguien me dice, tengo una cartera de 2,000 millones y tengo una estimación, no sé, de 10 millones, yo le digo, anda perdido, anda extraviado total y absolutamente, porque una estimación nunca te anda por menos del 2 o el 3% de tu cartera total, de forma conservadora. Ustedes aplican NIF y les va a salir eso, ¿sí? Y no solo eso, sino que para el portafolio de inversiones también hay que crear estimaciones. Entonces, ya tenemos 2 elementos importantes ahí. ¿Cuál es la calidad de la cartera y cuáles son los indicadores de cobertura de cartera? Otro indicador muy importante es el de la suficiencia patrimonial. O sea, ¿cuánto tienen de solvencia? Las solidaristas son muy fuertes. ¿Qué es lo que pasa? Que no miden la volatilidad. Y la volatilidad de la suficiencia de una solidarista es muy alta. O
O sea, los capitales entran y salen muy rápidamente. Por lo tanto, lo que ustedes creen que tienen una suficiencia tal vez del 60%, en términos reales, con un modelo econométrico aplicado a volatilidad, es del 25 o del 20. Entonces, hay indicadores que son muy importantes y que son los que tienen que llegar a una junta que los entiendan, que los comprendan y que con lucecitas verdes, rojas y amarillas, como en cualquier lado, con un más o un menos o un igual, usted sabe si sus indicadores están mejorando, empeorando o se mantienen. Me encanta el mensaje porque Karen no me deja mentir porque formamos parte de chats y grupos grandísimos de asociaciones solidaristas, sobre todo administradores que son los que se incorporan en estos grupos. Y todo el mundo empezó a hablar del índice de suficiencia patrimonial hasta que pasó lo que pasó con Cope Servidores. Claro. O sea, ¿cómo es posible que tuviéramos que esperar para saber de esto? Y le capto el mensaje particularmente que me gusta mucho. Dice, no tenemos que esperar las asociaciones solidaristas a ser entes regulados y supervisados para implementar las herramientas que por obligación tienen que tener los que sí lo están para hacer bien las cosas. Entonces yo creo que es un mensaje realmente directo. Para poder entender. Exacto. Nota al pie, hay 5 normativas que ustedes debieran exigirse de manera autónoma. Número 1, cálculo de las estimaciones, ¿sí? 1421, o NIF 9, la que NIF quieran. 9, sí, correcto. Número 2, suficiencia patrimonial. ¿Sí? Número 3, temas de gestión de liquidez y reservas de liquidez, ¿verdad? Número 4, todos los temas de manejo de rentabilidad y eficiencia, ¿verdad? Que tenemos una ficha CAMELS que ustedes, ya ahora no la aplicamos, pero las cooperativas de regulación proporcional sí la tienen, una ficha muy interesante. Y me parece que una que podría ser complementaria tiene que ser más relacionada con el tema de la cobertura de provisiones y reservas de mediano y largo plazo, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con un concepto que se llama capital institucional. O sea, cómo tengo una base de capital que no debiera ser menor al 10% de los activos totales que me garantiza la solvencia en el mediano y largo plazo. Excelente, don Rodolfo. Y antes de que se nos agote el tiempo, la otra que que la tengo ahí, que me pica la lengua y que yo sé que a muchos les importa. Dale, dale. El tema político. Ajá. O sea, estamos inmersos en un entorno, nosotros popularmente aquí le pusimos de tiradera. Ajá, y siempre se ha sabido que cuando uno le tira al otro y se devuelven las cosas en esa tiradera, normalmente los que más se mojan son los que estamos todos debajo viendo la tiradera. Entonces, ¿qué tanto esta condición en la que estamos experimentando actualmente en términos políticos puede tener incidencia directa en el sector cooperativo? Que indirectamente pues, va a tener alguna de su posibilidad de incidencia en términos financieros que podría llegar a afectar los rendimientos. Que bueno, las expectativas y las perspectivas que usted nos comparte nos hablan de muy buenas cosas. Pero esto es, o sea, como dicen popularmente, ¿esto qué bien le hace al mundo? Particularmente digo, esto no le hace bien a nadie, pero bueno, ¿cuál es su percepción? Porque históricamente el sistema financiero en Costa Rica, dichosamente, se ha visto regido más por la normativa y la regulación, y en el caso particular de nuestro sistema de regulación, llámese las superintendencias y el CONACYF, se ha manejado, digamos, de una forma bastante prudente, el que priva la normativa y la regulación ante que cualquier cosa. Esta no es la excepción. Lo vivimos el año pasado, en donde pues ya se veían diferencias. No soy experto en política, pero es notable, ¿verdad? De que hay grupos políticos con posiciones muy encontradas. Sí. Tenemos un tema macroeconómico con características muy particulares que puede tener un efecto en el sistema financiero. O sea, lo que trato de decir no es el sector cooperativo de ahorro y crédito, es el sistema financiero en general. Hoy se ve sujeto a temas como un tipo de cambio sostenido, unas tasas de interés que con el tema de los aranceles y demás que está sucediendo y lo que está sucediendo con la Reserva Federal va a tender obligatoriamente que la inflación suba un poquito y las tasas de interés. Vamos a tener un reprecio de los portafolios de inversiones, que ya lo vimos este mes con algunos fondos de pensión que ya tienen los ROPs, ya están generando pérdida, ¿verdad? Entonces, particularmente me parece que pueden estar tranquilos de que el tema político, aspectos de política monetaria, política cambiaria, va a afectar al sistema financiero en general. Que dichosamente, y lo que he escuchado a doña Hazel, es que hay una conciencia de que debe haber una adecuación regulatoria. Estamos en un proceso de transición, tenemos una era de reguladores y supervisores ya de data, de tiempo, y tenemos una era
de supervisores y reguladores muy jóvenes y normativa que está cambiando significativamente a nivel mundial y a nivel de Costa Rica, una introducción de las fintech, inteligencia artificial y demás. Estamos en un proceso de maduración natural. Eso genera contingencias, no hay duda, ¿sí? Pero sí les puedo decir que el tema político va a afectar al sistema financiero, pero priva dichosamente, y mi experiencia de 35 años en esto, es que priva dichosamente el tema regulatorio y normativo, aunque con un proceso de transición en donde pues puede que tengamos algún efecto ahí importante, no va a ser algo que afecte, digamos, el nivel de robustez que tiene el sistema en este momento. Pareciera que las prácticas, las buenas prácticas han sido buenas, en el caso de Costa Rica, inclusive un poco conservadoras, excesivamente conservadoras. Insisto, los casos que usted mencionó y el caso con observadores circunstanciales, que tal vez en otra ocasión podemos ver casos o elementos muy particulares, ¿verdad?, de por qué es que revienta el tema normativo, el tema, perdón, de gobierno corporativo, pero me parece que por ahora hay que estar tranquilo. Perfecto. Sí, Karen, sí. estamos terminando. Sí. Si querés, cerremos con algo. A ver, yo sé que Mira, yo tengo necesitamos un aquí como cierre. miles de preguntas más y yo sé que allá también pues Sí. nos están diciendo, queremos hacer muchas preguntas, pero quisiera dejarle ya esta última parte con todo lo que hemos conversado. En resumen de lo que usted ha visto en data, en analística, en análisis, perdón, de todo el tema del comportamiento no solo de las cooperativas, sino del mercado financiero. Uh-huh. ¿Qué nos gustaría compartir para ir cerrando, pues en este caso, Ok, el sí. programa? Sí, a mí, vamos a ver, particularmente me parece que entre febrero 2024 y marzo 2025 hemos tenido eventos importantes. Número uno, la entrada de dos normativas muy importantes, 1421, que tiene que ver con cartera crediticia, y la 306, una modificación importante al cálculo del core capital o del capital base, suficiencia patrimonial, en donde se nos exige ser más estrictos en ambas cosas. Sin embargo, con la 1421, las oportunidades de negocio para el sistema financiero se abren porque ya no están, voy a decirlo en un concepto técnico, no es tan alagartado, no es tan tieso, no es tan rígido como la 105. Dos, el caso de las entidades que se han visto afectadas y que han entrado en procesos de resolución nos demuestra que tuvimos que estrenar muy rápidamente la ley y el seguro de depósitos, ¿verdad? Y eso significó un aprendizaje, una curva de aprendizaje muy pronta. Y si nos vamos a la metodología Agile, que está ahora de moda, ¿verdad? Todo el tema de ágil y todo este tipo de cosas, metodologías Scrum, nos dice que mientras más rápido aprenda, más rápido se equivoque, más rápido aprenda. Así que bueno, démosle el beneficio de la duda. Tercero, tenemos una transición importante a nivel de la superintendencia, ¿verdad? O sea, salimos de una superintendencia anterior, tenemos ahora la nueva superintendencia, nos estamos ajustando a tendencias mundiales que dicen, bueno, también entra la evolución tecnológica, así que traten de hacer una adaptación de todo eso. Entonces la curva de aprendizaje es un poco volátil, pero es para todo el sistema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reitero, tecnificarnos a nivel interno, estar atentos a lo que está sucediendo en el sistema. Yo diría, no solo uno, en mi caso particular, debería estar viendo el comportamiento de las cifras, sino todos aquellos que manejan una plática que es ajena, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo más importante, manejar muy bien el portafolio de inversiones y esperar a que el tema preelectoral y político pues nos vaya dando una línea de por dónde podría estarse alineando políticas macroeconómicas posteriores, porque definitivamente esas son las que le dicen el qué hacer al sistema financiero. No hay duda, ¿verdad? Y en esa materia me parece que manejar esos ejes, esos pilares, es determinante. Reitero, me parece que el sistema en general es un sistema robusto, a pesar de que, en teoría, en una de las entidades, la mayoría eran banqueros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, también el tema de la idoneidad y la experiencia tiene que ver mucho con el tema de la honestidad, con el tema de ser conscientes del deber de lealtad, ¿verdad? El deber
el buen manejo de los recursos de terceros. Es que si no hay esa conciencia y nos sentamos en una silla y sentimos el poder de la silla sin acordarnos de que estamos cuidando la platica de otros, es donde se pierde, como decía un buen profesor, que seguro ustedes lo conocieron y muchos, don Álvaro Cedeño, me decía: Rodolfo, lo peor que le puede pasar a uno en la vida es perder la perspectiva. Entonces, eso lo tengo clarísimo. Si usted está sentado en una silla en donde toma decisiones por la plata de mucha gente, póngase serio. Póngase serio, aprenda, conozca, instrúyase, dedique tiempo, compromiso para que las decisiones que usted tome sean las más correctas. Me parece que eso sería el corolario. No puede haber mejor cierre. Mejor resumen, mejor cierre, definitivamente no podemos tener. Muchísimas gracias, amigos y amigas, hoy por compartir. Muchísimas gracias, Rodolfo, William. Gracias. Yo creo que este es un programa que asociaciones solidaristas e inversionistas, y yo creo que algunas cooperativas y muchos más nos van a ver precisamente porque son varias inquietudes que existen hoy en el mercado ante la incertidumbre en el mercado financiero de dónde realizo mis inversiones y de conocimientos más que básicos, necesarios para la toma de decisiones. Creo que Rodolfo ha hecho un buen resumen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a SOTV, que nos permite llevar este tipo de programas e información realmente con información fiable y transparente. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo programa. Hasta el próximo. Hasta luego. Fantástico, de verdad. Bienvenidos a Mandrágora Gastropop, donde la magia está servida. Nosotros somos un restaurante temático de Harry Potter, tenemos 3 años de abiertos y estamos ubicados en Barrio Escalante. Trabajamos bajo reserva mediante Instagram o WhatsApp al número 6337-3681. Contamos con varias atracciones a lo largo del restaurante, tenemos tiendita de souvenirs también, contamos con un menú bastante variado y hace 2 semanas actualizamos el horario para que puedan visitarnos durante más tiempo. De jueves a sábado cerramos hasta las 11 de la noche y el domingo a las 7 p.m. para que se den la vueltita, y también recuerden que pueden celebrar el cumpleaños en nuestro restaurante. Los esperamos.